Buenas, buenas. En el día de hoy tenemos el cuarto episodio de la tercera temporada de Adomein Podcast. En esta ocasión, desde la curta, olímpica y carnavalesca ciudad de La Vega, la doctora Miguelina Barceló, por demás mi profesora. Con ella vamos a conocer sobre su infancia, su numerosa familia, su vida profesional. Deben esperar hasta el final para que escuchen a la doctora cantando. Esperamos que lo disfruten. Hola, doctora Barceló, ¿cómo está? Hola Marcos, bien, ¿y tú? ¿Qué tal? Gracias por aceptar nuestra invitación. Todo Yo bien, gracias a yo Dios. contenta de estar aquí también, de que Adomín me haya invitado. Vamos a entrar en materia, doctora, de una vez. Vamos a hablar de su infancia. ¿Cómo fue la doctora Barceló en su infancia? ¿Su familia? ¿Cuántos miembros? Bueno, yo soy producto de una madre vegana y un padre franco-macorizano, no, de San Pedro de Macorís, que llegó a La Vega en tiempo, vamos a decir, entre Trujillo, Balaguer, a dirigir el correo de telecomunicaciones. Y mi madre era educadora. Tengo 4 hermanos, de los cuales yo soy la menor, la única hembra. Me crié en una familia que todos vivíamos como en el mismo vecindario. Mis tías, mis abuelos y qué sé yo, había como una alegría familiar innata, porque siempre nos juntábamos, ellos entre todos estaban encargados como de ayudar a papá y mamá que tenían que trabajar en la educación, en el cuidado, sobre todo mi abuela, que fue muy maternal, la recuerdo con mucho cariño. Fue una época bonita de mi vida. ¿Sus estudios? ¿Dónde inició? ¿Dónde se formó sus primeros estudios? Bueno, yo comencé en la escuela pública García Godoy. En esa escuela trabajaba mi madre como maestra y entonces yo me iba todos los días con ella. Esa fue una etapa lindísima mía porque para mí era un placer, ahora lo recuerdo como un placer, el hecho de que mamá y yo caminábamos parte de la ciudad, de donde yo vivía a la escuela, no quedaba cerca, y caminábamos parte de la ciudad en total amistad, recogíamos algunas profesoras también amigas de ella, o sea, yo fui como quien dice una alumna privilegiada de ese momento, y ¿No iba le traía leyendo. recelo con los otros compañeros? No, no, para nada, para nada. Lo digo así como de manera jocosa porque siempre mamá tenía muchas amigas maestras, tenía una tía también maestra, que todas trabajaban allá y entonces yo como que la compartía con ellas, iba leyendo todos los letreros, a los 4 años ya yo leía y entonces como que era como una etapa como bonita del momento. Pero era aventajada porque tenía la profesora en la casa. Sí, bueno, de hecho mi abuela, más que mi madre, mi abuela se encargó de alfabetizarme. No había prekinder en ese tiempo, habían escuelitas, pero mi abuela se encargó de ser ella quien me alfabetizara. Entonces ya yo fui a primero. Pero en primero, el director de la escuela decidió que yo era, como tú dices, una alumna un poco aventajada y pasé a segundo curso. Entonces, después, cuando estaba en sexto curso, cuando iba para sexto curso, ya pasé al Colegio Inmaculada Concepción, donde ya me gradué, me hice el bachillerato y todo. ¿En qué tiempo culminó ese proceso? ¿A qué edad fue bachiller? ¿Cuándo inicia la universidad? Bueno, realmente yo me gradué terminando ya cuando iba a cumplir los 16 años. A los 16 años cumpliéndolo inmediatamente Una niña para la prácticamente. universidad. Bueno, sí, realmente ahí yo tengo como un momento de impasse con mi madre, porque al yo sentirme como que estaba entrando a la universidad como tan joven, aunque yo estaba segura de lo que quería estudiar, yo siempre supe que yo quería estudiar medicina. Pero en ese momento yo le solicité a mi madre como si fuera un año sabático de que yo quería, yo en muy temprana edad, yo había comenzado los estudios musicales, había estudiado piano y todo eso. Estaba en el coro del colegio, en la tuna del colegio, en el coro de Bellas Artes, empecé también a tomar clases en Bellas Artes, entonces yo lo suspendí y quería como que mi madre me dejara continuar como un año, yo retomar el piano sobre todo,
Pero no, me dijeron Universidad que de no, una yo vez. fui a la universidad. Entonces yo siempre supe que yo no tenía duda de que yo quería ser Entonces no médico. tenía duda de que quería ser médico. Empezó a estudiar la universidad a los 16 años. ¿Dónde empezó sus estudios universitarios? Yo empecé en la Ucamaima. Y ahí culminó. Sí, yo terminé en la Ucamaima. Algo que marcara ese trayecto. Bueno, sí, lo marcó el fallecimiento de mi madre. Para mí fue un momento difícil de la carrera porque como que realmente, si soy sincera, toda la carrera mía se vio marcada por la enfermedad de mi madre. Entonces, ella falleció cuando apenas me faltaba un semestre para entrar al internado. Y eso me marcó al punto que mis notas bajaron, se me quemó una materia de mis preferidas que era, yo estudié en el sistema modular en ese tiempo, que era como la primera vez que la Ucamaima tenía el sistema modular, ¿En qué que era, consistía? bueno, el sistema modular consistía en que no había materias marcadas en el sentido de que tú estudiabas primero anatomía, que fisiología, o sea, no era el sistema tradicional, sino que estaba marcado por módulos y en ese módulo se estudiaban sistemas y enfermedades. Entonces, todo lo que correspondía a ese sistema, todas las materias correspondientes que te ayudaran a entender ese sistema, ese síndrome, esa Interesante. Sistema patología, nervioso, todo lo que tuviera que ver con todo el lo que sistema nervioso. tuviera que ver con algún tipo de sistema, de órgano, de patología, se englobaba. Así que, por ejemplo, yo no estudiamos, por ejemplo, anatomía 1, anatomía 2, sino que si yo tenía que estudiar neurología, la parte del sistema nervioso de anatomía era lo que se estudiaba. Se estudiaba la parte de fisiología, la parte de anatomopatología y la parte Suena clínica. interesante para el Sí, aprendizaje. era sumamente interesante, pero después hubo que, no sé, después creo que el sistema como 2 años después lo cambiaron porque era un poquito Es fuerte tedioso. y era también un poquito, ¿cómo te digo? El sistema modular, aparte de que ayudaba como a englobar todo, a entenderlo todo, como ahora en la medicina interna, que tú lo entiendes como un todo, tal vez por eso uno entiende mejor la medicina interna, también se suponía que tú ganabas tiempo. ¿Entiendes? Entonces los años de estudio se acortaban. En Entonces, 4 años ya teníamos prácticamente una esos carrera. contratiempos con la situación de su madre en la carrera, ¿nunca le creó una situación que usted quisiera retirarse de la medicina? No, ciertamente no, porque inclusive el hecho de que ella se pasara todo el tiempo enferma y yo acompañándola a los médicos, acompañándola a sus terapias, a todo lo que ella necesitaba en el momento, realmente como que tal vez me ayudó a todo lo contrario, enfocarme más en que yo lo que quería ser médico. Hubo cosas que realmente como que, por ejemplo, la enfermedad de mi mamá empezó cuando yo era muy niña. Y ella tenía que viajar a Santo Domingo, hubo procedimientos que hacerle y yo la acompañaba, siendo una niña, yo recuerdo que yo acompañaba a mis padres y tal vez eso me marcó. Y entonces en ningún momento como que me hizo desfallecer. Yo quería estudiar medicina tal vez llevada por ese tipo de Bueno. cosas. Tenía una abuela que era, yo decía que era como medio curandera del momento, porque ella, tú sabes, nos enseñaba que los vendajes para la La sinusitis en tisana. ese tiempo, que muchas formas de tisana, que los parchos de hojas calentadas con algún tipo de mentol, alguna cosa para curar los abscesos. Yo tengo una anécdota bonita, por ejemplo, de mi abuela, que ella de pequeña, cuando yo era muy pequeña, ella me enseñó lo que en otro tiempo llamaban como ensalmos. Los ensalmos tenían como algo místico, como algo religioso, algo que era como con la fe. Si tú has oído hablar a las personas mayores y algunos pacientes que dicen que mencionan como subimiento, que Sí, tenían como cuando subimiento, que es el la, malestar en el la estómago. dispepsia es Mi un abuela me subimiento. enseñó una oración que cuando ella tenía subimiento, yo tenía que ensalmarla, o sea, yo Hacer la tenía que oración. hacer esa oración en secreto
tenía que palparle el abdomen, era casi como examinar el abdomen, pero era como hacerle como la cruz en el abdomen, algo así. Y era una oración secreta que hasta el sol de hoy yo no me atreví a decírsela a nadie, porque para la abuela era lo místico de eso, era Que no podía que yo no decirlo. transmitiera eso, porque eso era como ella haberme transmitido a mí la capacidad de curar. Entonces imagínate. Se graduó de medicina. ¿Qué tiempo transcurrió entre la graduación de médico general a pasar el proceso de pasantía y acudir a una especialidad? Bueno, no pasó nada de tiempo porque me gradué. Inmediatamente, gracias a Dios, me ayudaron a conseguir la pasantía. Yo hice la pasantía en diferentes lugares. Empecé con el apoyo del doctor García Cruz, director del Hospital Morilloquín en ese momento. Me aceptó como pasante. Duré allá unos 2 meses. Pero en ese tiempo era muy importante la puntuación que uno Por la tenía cuando distancia. cuando uno quería concursar, era un incentivo la distancia. Entonces, me ofrecieron una vez, recuerdo, el director de salud pública me ofreció Guayajayuco. Todavía ¿Y yo no sé dónde dónde es? queda Guayajayuco. Está bueno investigarlo. Sí. Sí, pero en cambio, al yo no aceptar, entonces me mandaron a Loma de Cabrera. En Bueno. Loma de Cabrera duré alrededor de unos 3 meses, aprendí muchísimo en Loma de Cabrera. Y Sí, pero le después, tocaba las dos nacionalidades, porque sí, 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 sí. Después de Loma de Cabrera, entonces ya me fijaron en el Pino de Dajabón, un campo un poquito más más cerquita que queda en el trayecto, en la carretera de llegar a Dajabón y a Loma de Cabrera. Entonces ya ahí pasé el resto de mi pasantía, fue muy edificante. Me tocó una policlínica, como le dicen, acabada de hacer, que está. nuevecita, unas enfermeras excelentes, y yo aprendí mucho del ejercicio entre Loma de Cabrera y Dajabón. Yo aprendí mucho en el ejercicio de la medicina, a botar el miedo, a atender algunas patologías. Entonces, yo iba a hacer servicio ¿cómo se llama? A donde está Freddy. En Santiago En Rodríguez. Santiago Rodríguez, y ocasionalmente iba a Mao. Después de ahí, todo ese tiempo entre la práctica médica y estudiar para el examen, eh, yo concursé para el hospital, para el Cabral Ibáez. ¿Usted concursó de una vez a medicina interna o tuvo alguna intención por alguna otra especialidad en algún momento? No, en todo momento yo quise hacer medicina interna. Porque me gustaba mucho la clínica, me gustaba cómo sanar, cómo curar, cómo investigar, aunque te voy a confesar que durante mi práctica del internado, tanto en el mismo Cabral Ibáez, como en los lugares en los que roté, porque el internado era un intercambio de 6 meses en los hospitales de Santiago, y otros 6 meses, rotando 2 meses en cada lugar en alguna ciudad. Por ejemplo, Bonao, San Francisco fueron mis ciudades donde yo roté. Entonces, yo aprendí mucho de todo, en el sentido de que practicamos mucho, tanto clínica como Como procedimientos quirúrgico. quirúrgicos. Y hasta como que me familiaricé mucho con la cirugía, y yo creí en algún momento que esa iba a ser una de mis profesiones, pero tú sabes que también en ese tiempo la cirugía era como algo muy limitado para los hombres. Y Es entre como la eso, ingeniería ahora. sí, sí. Y entre eso y que me gustaba realmente también, me gustaba mucho la clínica, entonces elegí la medicina interna. No pensé en ninguna otra cosa. Algo durante ese trayecto de internado o de pasantía que la marcara y que quizá fuera una decisión o un punto clave para decidir medicina interna. Bueno, cuando yo estaba sobre todo en Loma de Cabrera, que uno trabajaba con poca supervisión,
Era Como que el médico responsable, sí, ¿no? uno aún siendo como parte solo de la pasantía, uno era muy responsable de los pacientes. Y por ejemplo, me llegaron a tocar par de pacientes infartados. Y recuerdo uno que se me quedó hasta casi como un trauma porque llegó en un estado como crítico. Y yo hice todo lo que pude por el paciente, Lo que pude y lo que tenía inmediatamente, a sí, mano. lo que tenía a mano, teníamos en ese momento muy pocas cosas a mano, e inmediatamente lo mandé referido para Dajabón a una clínica más grande, pero yo creo, yo no, hasta el sol de hoy, yo no sé qué ¿Qué pasó con ese pasó? paciente, pero en la mente lo tengo como que falleció y ese tipo de cosas te marcan como muy profundo, porque entonces tú dices, ¿y qué yo debía hacer? ¿Y qué no hice? ¿Y qué estuvo bien? ¿Qué estuvo mal? Y esa es parte del cuestionamiento siempre que nos hacemos los clínicos. ¿Qué faltó? Sí, ¿qué faltó? ¿Qué se pudo hacer? Y siempre yo me hago esa pregunta cuando algún paciente, o qué se puede hacer con el paciente. Y para mí todo ese trayecto de la pasantía fue Entonces, importante. concursa para medicina interna. Concursó en el Cabral, concursó en otro centro, solamente en el Yo Cabral. concursé solamente el Cabral Ibáez. ¿Entró de una vez o Entré de tuvo? una vez también. O sea que En ese entré, momento eran 3, eran 4 años la especialidad. en ese momento eran tres Era 3 como años, ahora. sí, y fuimos 6 compañeros que entramos a la residencia en ese Cuando momento. culminó la especialidad, se quedó en Santiago, regresó a su pueblo natal, La Vega. ¿Cómo sucedió? Inmediatamente regresé a La Vega. Tuve inclusive la oportunidad de quedarme en cardiología, pero en ese momento yo todavía tenía también como la idea de que yo quería hacer como hematología o nefrología, porque tal vez yo estaba como influenciada, pudiera decirse, Por el doctor Ortiz. por el doctor Ortiz, que fue nuestro maestro por excelencia. Y entonces me fui a La Vega a trabajar con la idea de esperar a que abrieran las residencias. A que Eh, no estaba todavía ni no hemato ni había nada. en ese momento, no Solamente existía. funcionaba cardiología. Sí, solamente funcionaba medicina interna, cardiología y claro, otras como la O sea, quirúrgica. anestesiología, la ginecobstetricia. Pero eh, clínica solamente medicina interna y como subcardiología. sí, ni siquiera había endocrino. Para endocrino tenías que ir a Santo Domingo, ese tipo de cosas, pero igual no era que me molestaba demasiado porque yo entré queriendo ser internista y no me fue difícil quedarme como internista. O ¿Cómo sea, fue? yo no entré a medicina interna esperando hacer Hacer otra nada. especialidad. ¿Cómo fue esa llegada de la doctora Barceló a La Vega, a su pueblo natal, ya como especialista? ¿Cómo fue esos primeros inicios, comienzos? ¿Cómo fue? Bueno, tú sabes que cuando uno llega nuevecito de una residencia como especialista, yo todavía seguía siendo muy joven. eh, Nada, yo estaba buscando entonces trabajo, buscar dónde trabajar. Visité las clínicas que en ese momento existían, eso es parte de lo que uno hace. Fui al Centro Médico ¿Cuánta Infantino. competencia en el momento? Bueno, ¿Cuánta? yo no tenía ninguna. Ah, Fui a la clínica de Devers, pero no me decidía. Y es como si me hubiera tomado como un ratito de asueto, que no fue muy largo, porque salimos en junio, ¿verdad? Y ya en agosto yo estaba trabajando, porque inmediatamente, por ejemplo, el doctor García Cruz, que todavía era director del hospital en ese momento, me llamó, venga para el hospital. Y ahí estuve yo como pasante de posgrado, porque se hacía la pasantía de posgrado. ¿y Y qué tiempo duraba entonces, ese? ¿Un año, 6 meses? Un año. un año Igual que de la pasante de pasantía. posgrado, sí. Y entonces ya cuando uno era pasante, o sea, ya pasado el año de pasante de posgrado, en ese momento tú podías ser nombrado o no. Existía, por ejemplo, la extensión de la pasantía de posgrado, que significaba que el hospital te dejaba trabajando allí en el hospital como una extensión de tu pasantía de ¿Pero posgrado. la pagaba el Estado o la pagaba el La hospital? pagaba el Estado realmente. Era algo que se hacía en el momento. Entonces quedó después de la pasantía nombrada bajo esa normativa. No, porque entonces, después de esos 2 años de pasantía de posgrado, se abrió por primera vez en muchos años, creo, o no sé si fue la primera vez, gracias al doctor Erasmo Vázquez, que en ese momento era
el ministro Por de los Salud años Pública. 96, por ahí. Sí, no, fue mucho tiempo antes. En el 88 yo entré al hospital en 1988. En el 90, ya hacían 2 años, ¿verdad? En ese año se hizo el primer concurso para pertenecer, para tener un cargo de médico ayudante en el hospital. Y entonces se abrió uno para medicina interna y yo gané ese concurso para medicina interna. En ese momento en el hospital habíamos el doctor Seara, que era cardiólogo, el doctor Cucho Guzmán, que también era internista cardiólogo y era encargado de toda el área clínica. ¿Y quién más estaba? Como clínica yo, más nadie, nosotros 3. Nos valíamos. Tocó un trabajo fuerte sobre los hombros. Sí, primera fue un trabajo, sí, la primera internista que llegó a La Vega, porque antes que yo, debo decir, había un internista que era el hijo del doctor Jiménez María, se fue para Puerto Rico y entonces ahí me llama el doctor Salcedo, que quería que yo formara parte del centro médico porque le faltaban clínicos. Estaba solamente en el centro médico el doctor Seara. Entonces ahí entré yo y también estaba en el hospital, como la primera internista de la ciudad. Eso implica que hay que hacerle un premio. Yo creo que eso va a haber que hablar con los veganos. Ya me lo dieron. No los veganos. Adomain, en la directiva del doctor Hernández, nos hizo un reconocimiento a los veganos, entre ellos yo, elegida por mis compañeros veganos como la primera internista que estuvo en La Vega. En ese reconocimiento también estuvo el doctor Espinal, pero el doctor Espinal ya llegó mucho tiempo después, y el doctor Pichardo, que el doctor Pichardo fue el segundo internista que llegó a La Vega. Después de mí, un tiempecito después, llegó el doctor Pichardo. Entonces, gracias a que yo fui la primera internista en el momento que no había más nadie, a mí me tocó asistir a diferentes clínicas, o sea, no solamente entrar al Centro Médico para Yo pensaba que lo de pluriempleo nada más era ahora. No, el pluriempleo existía. Yo iba a la clínica de Devers, iba a una... En ese momento por necesidad, ahora es por producción. Sí, era por necesidad porque había muchos casos críticos, muchos casos complicados, multisistémicos, y no había otros clínicos en la ciudad, excepto, como te digo, el doctor Cucho Guzmán, pero que el doctor Cucho Guzmán ya era mayorcito, solamente iba al hospital y a su consulta privada. Entonces, ¿quién tenía que suplir? O sea, yo me veía en la necesidad y de hecho me llamaban de muchas clínicas, de la clínica de Baesoto, frente a mí, a donde yo vivía en ese momento, frente a mi casa paterna. Hicieron una clínica que ahora es la clínica Quinto Centenario. Empezó frente a mi casa. Y entonces, ya tú sabes, yo estaba al frente y los muchachos me llamaban a mí cuando tenían casos que debía atender a alguien que fuera clínico, hasta que se mudaron y hasta que llegó el doctor Esteves, cardiólogo. Entonces ya yo me quedé, fueron llegando los demás y ya yo fui soltando. Sí, entré soltando y dejando el espacio a los demás. Entonces, vamos a continuar con la vida profesional, pero ahora me interesaría saber, Miguelina y su vida personal, hijo, familia. Bueno, mi vida personal, ¿qué tú quieres saber de mi vida personal? ¿Cuántos hijos? Si tiene hijos, ¿cuántos hijos tiene? ¿Cuántos nietos? Sí. Si alguien dentro de su trayecto decidió seguir los mismos pasos del médico. Ya. Bueno, sí, yo tengo una hija, que es Nicole, producto de un matrimonio que duró un tiempecito, ¿verdad? Ya no existe ese matrimonio. Y además, o sea, Nicole ahora mismo ya es casada, tiene 3 niños, mis nietos queridos. Yo tengo como alrededor de producto de los matrimonios de mis hermanos, tengo alrededor de 9... Si no se me escapa ninguno, tengo 9 sobrinos que se criaron junto conmigo, porque cuando yo no tenía
A Nicole tenía a los sobrinos y me entretenía bastante con ellos y todavía más entonces cuando llegó Nicole. Porque Nicole es un poquito menor que la mayoría de ellos, pero casi contemporáneos. Entonces la vida familiar se me iba entre los sobrinos porque me encantaban los niños y ahora me encantan mis nietos. Abuela consentidora. Sí, sí. Tengo 3 sobrinas que decidieron seguir los pasos de la medicina. Yo espero haber puesto una gotita de arena en que ellas decidieran tomar ese camino. Hay 2 que son cirujanas, okay. Hay una que hizo medicina interna y que nos ayudó mucho, tú la conoces, Stephanie, porque trabajó con nosotros en el hospital durante un tiempo y que después decidió hacer gastroenterología. Vida profesional luego de y fuera parte del ejercicio médico, docente en algún momento. Sí, inclusive yo llegando a La Vega, al mismo tiempo que empecé mi trabajo privado y público, también empecé a trabajar en UCATESI. Y de inicio tomé una materia básica que fue anatomía 1 y 2, porque en ese momento hacía falta quien la diera. Y después, por mucho tiempo, fui la profesora nominal. Nominal quiere decir que yo era la encargada de la materia en todos los sentidos, que podía haber otra persona dándola, porque a veces tuve que hacer eso, pero como quiera yo era la encargada de la materia, del programa de la materia y todo. Fue semiología clínica. Ahí sí que entró en materia. Sí, entonces me gustaba mucho la semiología. Por muchos años el internista yo fui es semiología. Semiología y todavía en la residencia, y si tú recuerdas, yo le hacía a ustedes en la residencia mucho hincapié en que se aprendieran la semiología de las patologías y todo eso, porque tiene la mitad de la guerra ganada. Eso es el clínico. Entonces, al mismo tiempo que daba la semiología, también era la encargada del internado del hospital y el internado de medicina interna, que también fue por un tiempo. Varios años, sí, como unos 6 años. La doctora Barceló, ¿cómo llega a ser jefa de departamento de medicina interna del Hospital Luis Manuel Morillo King? Bueno, me tocó muy pronto. ¿En qué sentido? Que después de que yo gané concurso como médico ayudante, a los 2 años de eso, el doctor Cucho Guzmán más o menos se retiró, no del todo, pero se retiró ya por la edad. Entonces el doctor García Cruz me nombró jefe interina del departamento. En ese proceso no tuvo que pasar por concurso. No, pero 2 años después nuevamente se abrió concurso para jefe de medicina interna. Entonces ahí entre varios concursantes, pues nada, me tocó a mí, salí agraciada yo. Y desde entonces soy la encargada del departamento. En ese momento era más fácil que ahora, se puede decir. El nombramiento es medicina interna y subespecialidades, lo que quiere decir que es encargada de las especialidades clínicas, que en ese momento eran muy pocas. Yo era jefe de nadie, como quien dice, porque estaba yo, después fue llegando, por ejemplo, Espinal, después llegó Cepeda, todo tú lo conoces, después el doctor Yamamoto. Pero además estaba la doctora Dinora Arseno, que era endocrinóloga y así. No, esa no te tocó conocerla, porque después ya se trasladó. Pero entonces, ahora mismo, ese número de médicos es más que quintuplicado. Los gastro, los cardiólogos. Sí, porque entonces cada vez fueron llegando, se fueron solicitando inclusive las diferentes especialidades y ahora tenemos un departamento clínico muy completo. Completo y complejo. Sí, completo y además complejo, porque además de todas las subespecialidades que tiene y la cantidad de médicos que tenemos, de paso está decir médicos excelentes. Yo creo que los mejores médicos de la ciudad. También está la residencia,
que es parte de medicina interna. Entonces ahora es un poco más complejo. La doctora Barceló y la residencia. ¿Qué papel jugó con su formación, con el inicio, con la creación de la residencia de medicina interna en el Hospital Luis Manuel Morillo King? Bueno, de la residencia de medicina interna, ese fue como mi sueño. Podría decir que hasta un sueño callado, donde yo me proponía, por ejemplo, que antes de yo salir de la residencia, que antes de yo salir del hospital yo quería que hubiera una residencia, pero realmente el mérito de haber logrado esa residencia, porque honor a quien honor merece, se lo lleva el doctor Víctor Abreu, que hizo todas las gestiones necesarias para que hoy tuviéramos una residencia. Ahora bien. Y enfrentar muchos conflictos, no sé por qué. Sí. Tú sabes que siempre los inicios de algunos proyectos siempre se llevan enfrentamientos, resistencia y todo eso. Entonces el mérito es del doctor Víctor Abreu. Ahora bien, como yo soy era la encargada en el momento del departamento, me tocó tener participación tanto en la habilitación, porque se necesita una habilitación para que nos autoricen a tener una residencia médica. O sea que prácticamente yo me considero parte fundadora. Una parte cofundadora entre el doctor Kenzo Yamamoto como encargado de docencia, yo como encargada del Departamento de Medicina Interna y el doctor Víctor Abreu, que en ese momento... Y la doctora Lola, que aunque no y era la doctora Lola pero... Flores, que en algún momento tuvo que asumir lo que era el área de docencia. Ella no era internista, pero realmente desempeñó un gran papel, ustedes lo saben. Entonces nos tocó recibirlos a ustedes, nos tocó darle sus primeras enseñanzas, ubicarlos, o sea, fue un trabajo... En tiempo difícil. En tiempo difícil, de COVID. Exacto. ¿Cómo fue la doctora era Barceló? Tiempo de COVID. ¿Cómo fue la doctora Barceló y su tiempo de COVID? ¿Cómo fue ese? Bueno, fue difícil. Difícil en muchos sentidos. Primero, porque en toda nuestra carrera no nos habíamos encontrado con una pandemia semejante, aunque sí había la chikungunya en su momento, pero nada era parecido a esto. Ni el cólera. No, ni el cólera era parecido a esto. O sea, vivimos esos momentos. Pero primero que nada no fueron pandemias mundiales, fueron epidemias, fueron localizadas, como quien dice. Pero ya el COVID era diferente, era una enfermedad totalmente desconocida para todos, no sabíamos de qué se trataba, entonces era como dar pasos a tientas, sobre todo en la medicación. Vivíamos todo el tiempo tratando de conocer cuál era el mejor tratamiento que podíamos darle a un paciente. Funcionaba uno y mañana. Y exacto, venían diferentes escuelas, diferentes opiniones, diferentes estudios. Ya había estudios si era una enfermedad reciente, que decía que un medicamento iba mejor en las crisis que el otro. Entonces fue difícil, primero en ese sentido. Segundo, fue difícil porque había mucha reticencia de los médicos para trabajar. Reticencia porque tuvimos que trabajar aunados todos, o sea, ahí no importó, exacto, ahí no importó quién fuera gastro, ni quién fuera neumólogo, ni quién fuera cardiólogo. Se hicieron lo que se llama los Team COVID, donde ahí habían todas las especialidades, nefrólogo, internista, cardiólogo, nefrólogo. Entonces, especialidades que no estaban acostumbradas a trabajar tanto en clínica, debieron de verse envueltas. Entonces, o que quizás ya habían olvidado esa parte. Sí, exactamente. Habían olvidado la parte de lo que era hacer un servicio tan extremo como resultó ser, porque cada team trabajaba todos los días y era responsable de todo lo que pasara en el hospital en ese día. ¿Y la doctora Barceló tuvo algún proceso durante ese...? Bueno, tú sabes que yo creé los tines.
y me pasaba muchas cosas difíciles en esa creación de esos tines, le daba La entrega seguimiento de al trabajo de guardia. los tines, hacía la entrega de guardia con ustedes, hacía la entrega de guardia también con ellos, vespertina, hacíamos una entrega, aparte de la mañana, se hacía una entrega vespertina que era por Zoom, donde participaba la dirección del hospital, participaban ustedes, participaban los tines de los especialistas, la hacíamos como a las 7 de la noche y terminábamos tardísimo, revisando cada caso importante que había en el hospital. Entonces, yo Fueron no tiempos trabajé, difíciles. sí, eran tiempos difíciles. Yo no trabajé, no puedo decir que trabajé de lleno en el hospital, de lleno con los Con los tines, con pacientes. los pacientes, porque ya Salud Pública había dictaminado que de cierta edad en adelante, no voy a decir de qué edad, No, no era necesario que estuviéramos, pero sí yo creo que jugué mi papel en organizar los grupos, en darle seguimiento a los pacientes. Creo que puse mi granito de arena cada vez que hicimos una como entrega de encargada le guardia, tocó. como encargada de todo. Doctora, hemos tenido un trayecto con su vida profesional y personal. Adomei y el paso de la doctora Miguelina Barceló. ¿Cómo fue sus inicios? Si usted tuvo desde la fundación de Adomei, ¿cómo sucedió eso? Que usted pudiera decirnos. Bueno, yo recuerdo con beneplácito, con alegría, cuando se decidió, se hicieron varias reuniones previas de las que participamos. Ya había salido de la residencia, fue nuestro primer año ya habiendo salido de la residencia, y finalmente se decidió hacer una sociedad de medicina interna que acaparara todo el área norte. Entonces, creo que en ese momento, tal vez no es bueno decirlo, pero creo que fue en ese momento como la primera vez como que se decidió como agruparnos como profesionales. Entonces, eso ocurrió en 1989, o sea, un año después de salir de la residencia. Ocurrió en un restaurante que se llamaba El Dragón, que ya no existe, era un restaurante muy glamoroso. Y ahí estaban, o sea, fue fundada por los que fueron nuestros profesores de medicina interna, profesores de la carrera. Vamos a decir que ahí estaba el doctor Rivera, estaba el doctor Mejía Ortiz, el doctor Aude, y algunos que estuvieron, que fueron nuestros compañeros superiores en la residencia, como el doctor Luna, mis compañeras, que fueron la doctora Celia Rosa Rodríguez, Luisa Martínez, Rosemary Rosa. ¿A quién no mencioné? A Zunilda Núñez. ¿Todas fueron compañeras del mismo año o fueron...? No, fuimos compañeras del mismo año, Rosemary Rosa, Celia Rosa, Luisa y yo. Entonces, por debajo de nosotros estaba Zunilda y todavía María Fortuna estaba en el internado. Entonces ya cuando nosotros éramos R3 fue que ella creo que entró a la residencia, algo así. Pero no, todas no somos, No son de la las misma... internistas más facio no somos, no somos todas del mismo año. Y entonces, ¿qué más te digo de Adomen? ¿Algún inconveniente que tuvo la formación de la sociedad en ese momento? No, si hubo alguno, tú sabes, como te dije ahorita, siempre los inicios de cualquier cosa a veces son difíciles, pero yo creo que todo fluyó. Creo que todo fluyó porque tenía como la decisión y tenía como la alegría y la voluntad de todos de tener una sociedad que nos representara. ¿Se formó con algún propósito, o sea, académico, social, Sí, o todo en claro. conjunto, Sí, todo académico en y social? conjunto. Sí, lo primero era que necesitábamos tener una sociedad que nos representara como internistas. En ese tiempo también, por ejemplo, se fundó la Sociedad de Cardiología, o sea, era como un tiempo que empezaban a formarse las sociedades. Fue con fines académicos, por supuesto, sobre todo académico y de organizarnos y compartir.
¿Tuvo alguna participación durante esos inicios o como parte administrativa durante el trayecto luego de los años venideros? Bueno, en la primera directiva, que recuerdo que fue la del doctor Daniel Rivera, yo Por allá en los participé, años que no nos... bueno, 89. No está tan lejos, eso fue allí, ahorita. Yo no había nacido, doctora. Wow. Fui parte de la directiva siendo vocal en La Vega. Casi siempre eso es lo que nos tocaba, ser vocal, porque estar en La Vega y estar en Santiago, siempre la directiva fue un foco de aquí, de Santiago, entonces me tocó ser vocal. Entonces, Quizá por condición hasta estratégica, porque si sí, usted sí, fuera claro que en ese sí. momento, sé, qué sé yo, presidenta y tener que viajar constantemente. Claro, Ya entonces ahora todo es más fácil, pero en ese momento era... Claro, entonces éramos como la portavoz de las actividades para los demás de la sociedad. Entonces, en ese tiempo, en ese momento, me tocó, por ejemplo, llevar algunos de mis maestros. Menciono de nuevo también al doctor Daniel Rivera. En ese momento, aunado con el colegio médico, hicimos algunas actividades, algunos talleres. Inclusive en algún momento hicimos un taller muy importante junto con la universidad de intoxicaciones, recuerdo. Ahí me ayudó, por ejemplo, Kenzo, fuimos como los dos, como Al que doctor Kenzo le organizamos gusta eso. eso, sí. Entonces, fui vocal y después fui vocal otras veces más, pero de lleno, en ninguna directiva, no puedo decir que he participado en ningún cargo. Ujú. Yo he estado en alguna directiva siendo como una persona, como Un enlace. ayudante, como entre enlace o participar. Por ejemplo, recuerdo que a partir de, creo que antes de COVID, en los tiempos de COVID, en la directiva de Sergio, Sergio decidió que las internistas más fashion fueran las que nos encargáramos de, por ejemplo, del comité de festejos. Además, me dejó participar como en el comité científico y a partir de ahí, como que en los últimos años es que yo he estado como más activa en Adomain, como que he tratado de dar un poquito de mí a Adomain, qué sé yo, me ha gustado, he querido participar. A veces he solicitado hasta yo misma participar en alguna directiva con el deseo como de darle De algo a Domain, aportar. de aportarle a Domain, porque a Domain me ha dado mucho. Me ha dado mucho en el sentido de que tengo un grupo, una sociedad con quien compartir, tengo amigos, científicamente nos mantiene actualizada porque cada actividad que ha hecho Domain a través de los años ha sido excelente. Y entonces como que solamente ver de lejos, porque vivo en La Vega o lo que sea, como que ya es tiempo de darle algo. A Domain he querido participar Yo también como, haciendo conferencias yo y como eso. alumno he experimentado algunos dotes suyos como conferencista. Eso ahora o tuvo en sus inicios algunos momentos de conferencista dentro de su proceso de formación de Adomain. Bueno, en Adomain me tocó hacer sí, al principio participé en alguna que otra mesa redonda en los primeros años, de hipertensión y todo eso. En el taller de intoxicaciones que hicimos nosotros mismos con la universidad, participé. Y ya, como que Tuvo un es, descanso. sí, no, tenía otras cosas entre la crianza, el trabajo arduo y todo eso, pero tú sabes, con los años las cosas se van poniendo en su sitio Ya se vuelve a y retomar. ahora yo he querido retomar un poco aquello de dar conferencias. Sí, es verdad, he querido como, porque yo tengo un poquito como de lo de mi mamá, que era educadora. Yo siento que tengo una deuda con ella en educar. Recuerdo que en uno de los congresos había un salón a su nombre, si mal no recuerdo. ¿Cuándo fue? ¿Cómo fue eso? Oh, ¿Cómo se sí, sintió? eso hace un par de años, sí, un par de años, porque fue en la directiva del doctor Robert Díaz. Fuimos halagadas, la doctora Celia Rosa y yo, con tener un salón a nuestro nombre. Claro que eso hace sentir a uno bien, porque uno siente que lo tienen en cuenta,
que su trabajo profesional no ha sido en vano, uno se siente bien frente a los alumnos de uno y todo eso. O sea, me sentí muy bien y estoy tremendamente agradecida. Las veces que Adomain me ha halagado de alguna manera, empezando como te mencioné con el doctor Hernández, allá mismo en La Vega, por ser la primera internista. Como dices, un salón a nuestro nombre con el doctor Robert Díaz. Y Y hay otros. sí. En ese trayecto y ese paso, clínico del año, en algún momento y cuándo sucedió. Sí, también con el clínico del año. Me sentí también muy halagada. A veces pensé, Yo cuando yo entiendo que usted tuve, es hija honorífica de Domain. bueno, parece que Adomain me quiere mucho. Yo quiero mucho a Domain. Y ciertamente, o sea, me he sentido que me han tomado en cuenta. El clínico del año fue justo antes de COVID. Fue en el 2019, a final, en COVID fue en el diciembre, 20. sí, como fue en el 20 el COVID, fue justamente antes de llegar COVID. Sí, me sentí sumamente halagada y ¿Y cuáles son esos requisitos para una persona obtener ese galardón de clínico del año? bueno, de los que me acuerde, tal vez no te lo puedo dar todos, pero lo principal es tener años de trabajo clínico, por eso se llama clínico del año, porque lo principal es tener años de trabajo clínico, lo suficientes, diríase, que alrededor de 15 años o más. Después del trabajo clínico, que se haya desempeñado alguna labor de docencia educativa, sea en la universidad y todo eso, entonces, ¿qué más? Y que además de que tu trabajo clínico, no solamente el tiempo, sino que haya sido con ética, ¿Alguna intachable. labor social que tenga que influye en las labores sociales? Eso, ¿no? Bueno, me imagino que sí, que todo influye porque todo es trabajo clínico. Pero yo decirte exactamente que eso está como uno de los acápites, Estipulado. que está estipulado, los dos primeros que te dije sí. Ahora, si hablamos de Y trabajo se social, decide, esta persona va a ser el clínico del año. Se hace una selección de personas y luego dentro de eso, eh, sí, se hace una selección, una una especie terna. de terna, donde la directiva tiene la principal participación, donde se ve los currículos que tenga cada persona, su merecimiento de tener el clínico del año en ese momento. Al momento que yo lo recibí, yo a veces siento que me lo dieron antes de tiempo, inmerecidamente, porque cuando uno recibe algún reconocimiento, uno se cree que está poniendo viejo o que ha O concluido que está algo. cerca de Y yo siento que todavía, sí, que uno está cerca del retiro. Y yo no me siento cerca del retiro. Y tampoco, y creo que todavía puedo dar más, todavía quiero dar más en Adomain, o sea, realmente como participar, pero me siento muy agradecida y muy halagada. Doctora, en un momento estuvimos conversando. Su llegada, tuvo algunas experiencias de trabajo social. ¿Cuáles fueron esas experiencias de trabajo social cuando llegó como especialista a La Vega? Bueno, si pudiera llamarse trabajo social, a que yo fui a todas las clínicas, eso es una forma de trabajo social, pero también di algún tipo de servicio a algunas sociedades o instituciones sin fines de lucro que me tocaron. Por ejemplo, en Fundación Panal, el doctor Padre Vargas tenía un dispensario y yo parte de las tardes, después que se la de mi consultorio, iba a ver pacientes cardiovasculares allá, me llevaba mi electro y todo eso. Lo mismo sucedió, por ejemplo, en las Siervas de María. Durante largo tiempo yo rendí servicio allá ayudando a las siervas. Tanto lo hice cuando todavía yo era médico general, como cuando después fui internista. Uno tiene una larga historia en ese sentido, aparte de ya cuando uno es internista, porque en eso nos ayudó mucho estudiar en Lucamaima, porque en Lucamaima teníamos una materia que se llamaba trabajo Trabajo social, social. donde obligatoriamente teníamos que ir todos los miércoles supervisados por algún médico especialista a diferentes barrios o pueblos alrededor de Santiago y entonces aprendimos mucho de dar servicio. Una pregunta en dos, doctora, o dos en una. Si usted fuera a definir
medicina interna, ¿cómo lo haría? ¿Y qué consejo usted le da a las nuevas generaciones de médicos internistas? Bueno, la medicina interna, nuestra especialidad, es una especialidad, yo voy a empezar diciendo que es exquisita, porque es como la medicina pura, la medicina como tal, la medicina clínica, porque engloba todo el organismo en uno solo, engloba los diferentes sistemas y las diferentes patologías. Es la especialidad que te puede tratar diferentes enfermedades y englobártelas como una sola, buscar la relación de cada una de ellas en una sola. Te engloba lo que nosotros llamamos síndromes, te ayuda a investigar el trasfondo de las enfermedades clínicas y su posible cura. ¿Qué consejo le daría yo a las nuevas generaciones? Bueno, en parte yo últimamente he dicho que la medicina interna es como el eslabón perdido de la medicina. ¿Por qué? O Porque, o el trampolín para brincar. bueno, por eso, porque lo que veíamos en un tiempo como una especialidad para investigar, para tratar los casos críticos, las complicaciones de las enfermedades, los pacientes que iban a la unidad de intensivo, los pacientes que teníamos multisistémicos, se ha vuelto la especialidad como un trampolín. Por ejemplo, los residentes concursan para medicina interna ya no porque se quieren quedar como internistas, sino porque quieren pasar a una subespecialidad, llámese cardiología, gastro, endocrino, cualquiera, pero diferente a nosotros los que en un momento determinado concursamos porque queríamos ser internistas, porque era nuestra especialidad. Ahora tú le preguntas a la mayoría de los residentes y prácticamente ninguno se va a quedar en medicina interna. Por eso para mí es el eslabón perdido de la medicina, porque yo creo que tenemos que volver a los inicios. En eso tal vez ha ayudado un poco el hecho de que el médico internista no es tan bien remunerado como otras especialidades. También hemos tenido la poca ayuda de las aseguradoras que han ido limitando nuestro trabajo al punto de que hay cosas que hacíamos antes que ahora tenemos que referirla porque si no el seguro no la cubre y cosas así. Entonces yo creo que hay que ayudar. Por ejemplo, en las residencias médicas hay que ayudar a los muchachos jóvenes que están entrando a dos cosas: que no sean referidólogos, o sea, que cualquier patología que les caiga en la mano no tienen que salir corriendo a referirla, sino que deben investigar, deben estudiar lo que tienen en la mano. Y cuando sea necesario, si no tienen la solución de ese cuadro clínico en sus manos, estudiar ese cuadro clínico aunado a las otras especialidades sin necesariamente soltar el paciente. Eso es un paso sumamente importante que estamos dejando de ver ahora. Entonces, el médico internista tiene que sentirse orgulloso de ser internista. Entonces, yo creo que eso debe comenzar de nuevo en las escuelas. A hacer entender al estudiante de medicina interna que la medicina interna engloba todo. ¿Usted cree que quizás la situación de que se esté cogiendo la medicina interna como trampolín sea una una condición que haya llevado a que el médico internista tenga que referir muchos pacientes cuando lo ve, porque quizás se enfoque en su y no hace medicina interna per se? Claro, porque empezando por las escuelas, o sea, ya hemos dejado de enfocarnos en eso. O sea, si un paciente tiene algo cardíaco, inmediatamente se llama al cardiólogo. Yo no estoy diciendo que no se haga. Entendemos eso, porque entonces me pueden malinterpretar. Lo que estoy diciendo es que hay cosas que puede hacer la medicina interna antes de referir el paciente. Puede estudiar el paciente, inclusive puede tratarlo. Y diagnosticarlo y tratarlo. Y diagnosticarlo y tratarlo y utilizar las demás subespecialidades siempre y cuando el caso lo amerite y cuando se necesitan estudios que no hacemos los internistas.
Eso es lo que digo, que no quiero que se malinterprete, pero el internista tiene que volver a ser internista. Sí. Entonces ese sería su mensaje para... Bueno, eso sería mi mensaje para los muchachos jóvenes, pero también entiendo que no solo desde las escuelas, también desde nuestra sociedad, ADOMEN, como que también debemos seguir enarbolando el orgullo de ser internistas. O sea, demostrarle a la sociedad qué es un internista. Porque yo recuerdo que desde que yo llegué a trabajar hasta ahora, todavía hay veces que yo le tengo que explicar a un paciente lo que es un internista. O sea, que yo creo que la sociedad debe tener un trabajo de salir hacia afuera, no solamente de estar entre nosotros, sino salir hacia afuera, hacerles saber a los demás todavía lo que es un internista. Hacernos valer ante las aseguradoras de lo que puede hacer un internista, de los estudios que deberían autorizarnos y de las cosas que deberían autorizarnos que nos han desplazado y que han hecho que entonces el médico internista en algunos casos acabe siendo un referidólogo. En ese mismo orden, ¿algún mito que usted quitaría de ese chip de la población sobre el internista, sí, sobre la medicina interna? Eso mismo que te estoy diciendo, que los pacientes aún no entienden totalmente el concepto de la medicina interna. Entonces van donde uno buscando un médico general. Le preguntan a la secretaria, la doctora es médico general, ¿verdad? ¿Me puede atender todo y referirme al cardiólogo o referirme al endocrinólogo? Entonces quieren un médico general, no quieren un internista. Todavía no entiende la población que los internistas somos especialistas, igual que los demás, y que atendemos casos críticos. Entonces ese es un mito que tenemos que como que tratar de liberar de la población todavía. Claro, hemos persistido. Nuestro trabajo ha permanecido como internistas a pesar de todo eso, pero diariamente tenemos que muchas veces algunos pacientes, algunas personas, explicarle lo que es internista. De hecho, si yo tengo una secretaria nueva, tengo que explicarle a la secretaria qué es un internista y qué yo veo, porque me puede referir el paciente a otro médico porque no sabe lo que yo trato como internista. Las enfermeras a veces no saben lo que es un internista. Entonces es no sé si decirle mito, pero es algo que nosotros, es una tarea del día a día. Entonces, saliéndonos un poquito de la medicina, la doctora Barceló, su tiempo libre, ¿qué prefiere? ¿Una copa de vino, un café, un té, un buen merengue, una buena balada? ¿Qué le gusta hacer en ese tiempo libre? A mí me gusta un poco de todo. Yo no soy así como tan selectiva. Igual un día me gusta una copa de vino, aunque me gusta más la cava, las espumantes, porque el vino me da un poquito de cefalea. Me encanta el café para que me despierte por las mañanas, sobre todo, como que yo no me siento despierta hasta que me tomo mi taza de café. Entonces me gusta compartir con mis amigas, sobre todo con las internistas más faction y mi grupo de amigas que tengo en mi ciudad. Me gusta cada vez que tengo la oportunidad, si se presentan, tú sabes que me gusta cantar, me gusta bailar, ¿Alguna me canción gusta la específica? música. O sea que yo creo que más que todo me gusta disfrutar los momentos. O sea, yo vivo los momentos que la vida me presenta para divertirme. No te puedo decir que tengo un hobby en especial, excepto que me gusta la música y que me gusta cantar. ¿Qué otra cosa? En un tiempo sí practiqué deporte, tenis, pero ya eso es algo pasado de la historia. Cuando puedo hago actividad física, camino sobre todo, porque eso lo necesitamos. ¿Qué te digo? Bueno, yo puedo decir lo que lo tengo ahora mismo como un hobby. Tú sabes que yo hice nutrición. Hice una maestría en nutrición clínica,
que no he ejercido 100%, pero para mí puedo decir que es como un complemento, un hobby de ayudar a mis pacientes, tanto en la obesidad, porque también hice obesidad, en la nutrición, en las dietas, en prepararle dietas a las personas. Quiero decirte que eso para mí ahora no es como un trabajo remunerado, tal vez en un futuro, y lo puedo incluir en lo que son las dietas, porque los familiares me preguntan, las amigas me preguntan, y es un hobby para mí como ayudarlas en ese sentido. Entonces, sé que tiene un repertorio extenso de canciones. ¿Cuál le gusta? Y con una estrofa para culminar esta... ¿Tú ves? De toda esa, que yo sé que son muchas. Ahora tengo solo una en la cabeza de Sonia Silvestre, que es de Mario Benedetti. Es un poema de Mario Benedetti. Entonces, ¿tú quieres que te la cante? Una estrofa puede ser. Ok, déjame ver. Si te quiero es porque eres mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Somos mucho más que dos. Entonces, con esta estrofa de la canción de la doctora Miguelina Barceló, damos por culminado este Adomain Podcast. Gracias, doctora. Gracias a ustedes, gracias Marcos por invitarme, gracias a Domain. Feliz de estar aquí.